Historia de Yonko Furuta, una vida trágicamente interrumpida. ¿Alguna vez has oído una historia tan impactante que no puedes dejar de pensar en ella? Hoy te contaré la historia de Yonko Furuta, una joven cuya vida fue trágicamente interrumpida, cuyo cuerpo fue encontrado en un basural envuelto en mantas dentro de una bolsa en un bidón lleno de cemento. Gritos en el cielo. Expediente criminal. Yonko Furuta tenía tan solo 17 años cuando su vida cambió para siempre. Vivía con sus padres, su hermano mayor y su hermano menor Misato. Amaba salir con sus amigos, estudiar y como cualquier adolescente tenía sueños de futuro. Su rutina diaria consistía en ir a la escuela y luego ir directamente al trabajo de medio tiempo en una fábrica de moldes de plástico. Pero todo esto cambió el 25 de noviembre de 1988. Ese día, mientras volvía a casa, fue interceptada por dos jóvenes que cambiarían el curso de su vida. Miyano y su amigo Minato merodeaban por Tokio con el propósito de asaltar y agredir sexualmente a chicas de la zona. A las 8:30 de la noche, observaron a Furuta mientras regresaba a su casa en bicicleta tras haber terminado su trabajo de medio tiempo. Siguiendo las instrucciones de Minato empujó a Furuta de su bicicleta y escapó rápidamente del lugar. Miyano, sabiendo que había sido testigo casual del incidente, se acercó a Furuta y se ofreció a acompañarla para que llegara a salvo a su casa. Furuta, confiando en él, no sabía que Miyano la estaba llevando a un almacén cercano, donde la amenazó al revelarle sus conexiones con la Yakuza. Allí, Miyano la intimidó y abusó sexualmente de ella, repitiendo el ataque más tarde en un hotel próximo. Desde el hotel, Miyano contactó a Minato y a otras conocidas, Oruga y Yasushi Watanabe, quienes se unieron para agredirla sexualmente en grupo. Según algunos informes, Ogura sugirió a Miyano mantener a Furuta en cautiverio para que más hombres pudieran aprovecharse de ella. Ellos ya tenían antecedentes de ataques en grupo y recientemente habían secuestrado y abusado de otras chicas, a quien liberaron tras el ataque. Alrededor de las 3 de la mañana, Miyano condujo a Furuta hasta un parque oscuro, donde ya la esperaban Minato, Ogura y Watanabe, con un aire de frialdad calculado. Uno de ellos revisó el contenido de su mochila y encontró un cuaderno con la dirección de su casa. La amenaza fue inmediata y devastadora. Sabían dónde vivía y si intentaba escapar, los miembros de la Yakuza acabarían con su familia. Aterrorizada y sin salida, Furuta fue sometida por el grupo y llevada a una casa en el distrito de Ayase, de Adachi. Allí, la barbarie continuó. Fue agredida sexualmente en grupo una vez más. Esa casa, propiedad de los padres de Minato, pronto se transformó en un infierno cotidiano, el centro de operaciones de un grupo que no conocía límites a su crueldad. El 27 de noviembre, los padres de Furuta, desesperados por su ausencia, se comunicaron con la policía para denunciar su desaparición, pero los secuestradores ya habían planeado cómo frustrar cualquier intento de búsqueda. Obligaron a Furuta a llamar a su madre con una voz rota por el miedo. Mintió, dijo que se había escapado, que estaba bien y que estaba quedándose con un amigo. También le exigieron que suplicara a su madre que dejara de insistir con la policía. Mientras tanto, en casa de Minato, Furuta vivía en una cruel puesta en escena. Cuando los padres de Minato estaban presentes, los secuestradores la obligaban a actuar como si fuera novia de uno de ellos. Sin embargo, esta fachada se abandonó rápidamente cuando los adultos, conscientes del horror que se desarrollaba en su propio hogar, eligieron el silencio. Declararon más tarde que no intervinieron por miedo. Sabían que Miyano tenía conexiones con la Yakuza y temían represar. Especialmente porque Minato mostraba comportamientos cada vez más violentos hacia ellos. Incluso el hermano de Minato,
Conocía lo que ocurría, pero la misma parálisis del miedo lo detuvo. Furuta permaneció prisionero en la casa de Minato durante aproximadamente 40 días, un tiempo que se convirtió en un auténtico calvario. En ese periodo fue violada y torturada sin descanso. Después de repetidas sodomías y violencia sexual, la colgaron desnuda del techo por las muñecas y los muchachos la usaron como un saco de boxeo, mientras sumían su humanidad en un abismo de crueldad indescriptible. No satisfechos con su propio sadismo, los secuestradores invitaron y alentaron a otros miembros de la Yakuza y conocidos a unirse al tormento. Se estima que más de 100 hombres participaron en las violaciones y abusos. Furuta fue agredida de formas inimaginables. Le introdujeron objetos extraños, incluida una barra de hierro en su vagina. La forzaron a beber su propia orina y la de ellos. La alimentaron con cucaracha y le insertaron artefactos pirotécnicos en el recto para luego encenderlos, causándoles severas quemaduras y rupturas de órganos internos. La obligaron a masturbarse frente a ellos, a bailar y a cantar mientras la golpeaban brutalmente. Las torturas más horrendas y espeluznantes no se detuvieron ahí. Le amputaron un pezón con unos alicates, perforaron sus senos con agujas de coser, la maniataron y le arrojaron mancuernas al abdomen. Su cuerpo se debilitó a tal punto que cayó inconsciente en varias ocasiones. Cada vez que esto sucedía, hundían su cabeza en un balde de agua fría para reanimarla y continuar con las torturas. Esta escalofriante realidad es una muestra del infierno inimaginable que Furuta soportó durante días de cautiverio, marcando uno de los crímenes más atroces de la historia reciente. Algunos de los cómplices del atroz crimen fueron identificados, entre ellos Tetsu Nakamura, Koichi Yara. Ambos fueron acusados de violación después de que se encontró su ADN en el cuerpo de Furuta. Yara declaró haber sido intimidado y obligado a participar en el abuso. Tras abandonar la casa de Minato, le confesó lo ocurrido a su hermano, quien a su vez alertó a sus padres. Ellos decidieron notificar a la policía. 2 oficiales fueron enviados a la residencia de Minato. Sin embargo, cuando llegaron se les dijo que no había ninguna chica en la casa. Los secuestradores incluso invitaron a los agentes a inspeccionar la vivienda. Convencidos de que esa invitación era la prueba de inocencia, los policías rechazaron el ofrecimiento y abandonaron el lugar. Esa decisión vendió el destino de Furuta. Si hubieran registrado la casa, su cautiverio había durado solo 16 días y podría haber tenido la oportunidad de recuperarse de sus heridas. Ambos oficiales fueron despedidos posteriormente por no seguir el protocolo, enfrentándose a una fuerte condena pública. A principios de diciembre, Furuta, aferrándose a la esperanza, intentó llamar a la policía, pero antes de que pudiera decir algo, fue descubierta por Miyano, quien cortó la comunicación. Cuando los agentes devolvieron la llamada, Miyano aseguró que se trataba de un error. Como represalia, los secuestradores llevaron su crueldad a un nivel aún más inimaginable. Le rociaron líquido de encendedor en las piernas y en los pies y les prendieron fuego. Además, le introdujeron una botella grande en el ano, lo que le provocó un sangrado severo y convulsiones. Durante el juicio, los agresores afirmaron creer que las convulsiones eran fingidas y en lugar de detenerse, les prendieron fuego de nuevo. A pesar de estas heridas devastadoras, Furuta sobrevivió y continuó siendo sometida a abusos y torturas impensables. Llegó a un punto de suplicarles que la mataran y terminaran con su sufrimiento, pero sus captores se negaron. En cambio, intensificaron su brutalidad, la forzaron a dormir en el balcón en pleno invierno y varias ocasiones la encerraron dentro de un congelador. Su cuerpo comenzó a fallarle debido a la gravedad de sus lesiones. Sus manos y piernas estaban tan dañadas que le tomaba más de 1 hora arrastrarse para llegar al baño. Perdió el control de la vejiga y los esfínteres, lo que provocó la ira de los captores, quienes la golpearon por ensuciar las alfombras. En sus últimos días, Furuta ya no podía comer ni beber agua sin vomitar, lo que también era castigado con palizas constantes. La brutalidad de los ataques deformó por completo el aspecto de Furuta. Su rostro estaba tan hinchado que resultaba imposible reconocer sus facciones, y su cuerpo destrozado y llagado despedía un olor nauseabundo a putrefacción. Fue entonces
Cuando los 4 jóvenes, ya incapaces de encontrar interés sexual en ella, buscaron una nueva víctima, secuestraron y violaron en grupo a una joven de 19 años, que al igual que Furuta, regresó a casa tras su jornada laboral. El 4 de enero de 1989, Furuta, al borde de la muerte, fue obligada a jugar una partida de Manhunt. Contra todo pronóstico, ganó. La derrota enfureció a Hiroshi Miyano, quien desató su ira de la forma más despiadada. Los muchachos comenzaron a golpearla con una barra de hierro, a patearla y a propinarle puñetazos con furia descontrolada. No satisfechos, colocaron velas encendidas sobre sus párpados, dejando que la cera caliente los quemara. Luego, le golpearon los pies con un palo, forzándola a mantenerse en pie hasta que, debilitada, cayó sobre la unidad de estéreo, colapsando en medio de las convulsiones. El estado de Furuta era tan grave que su cuerpo sangraba sin cesar, y la pus de sus heridas infectadas se mezclaba con la sangre. Desagradados por el hedor, los agresores colocaron bolsas de plástico en sus manos y piernas, sujetándolas con cinta adhesiva para evitar ensuciarse mientras las seguían torturando. En un acto de barbarie indescriptible, dejaron caer una mancuerna de hierro repetidamente sobre su estómago, le vertieron líquido para encendedores en todo el cuerpo y le prendieron fuego. Aunque al principio trató de apagar las llamas, sus fuerzas la abandonaron poco a poco, hasta que quedó inmóvil. Ese último ataque, que duró cerca de 2 horas, puso fin a su vida. Menos de un día después, el hermano de Minato llamó para informar que Furuta parecía estar muerta. Presos del miedo ante la posibilidad de ser condenados por asesinato, los 4 secuestradores decidieron deshacerse del cuerpo. Lo envolvieron en mantas, lo colocaron dentro de una bolsa de viaje y finalmente la introdujeron en un bidón metálico de 208 litros. Llenaron el bidón con cemento fresco y alrededor de las 8 de la noche lo trasladaron a un vertedero de Tokio, un lugar donde solían abandonar basura y electrodomésticos viejos. La brutalidad era tan extrema que cuando finalmente se encontró su cadáver, estaba irreconocible. Su rostro estaba desfigurado. Había botellas de Oronamin C insertadas en su ano, y pese a las lesiones severas en su útero, se descubrió que estaba embarazada. Así terminó el sufrimiento de Furuta, un crimen que reveló los rincones más oscuros de la naturaleza humana. El 23 de enero de 1989, Hiroshi Miyano y Oruga fueron arrestados por violación en grupo de una joven de 19 años, secuestrada por ellos en diciembre del año anterior. Este hecho marcó el inicio de una serie de revelaciones que expondrían la verdadera magnitud de los crímenes. El 29 de marzo, 2 agentes de policía acudieron a interrogarlos tras descubrir ropa interior femenina en las propiedades de los sospechosos. Durante el interrogatorio, uno de los oficiales insinuó a Miyano que la policía estaba al tanto del asesinato que él había cometido. Convencido de que Ogura había confesado el secuestro y homicidio de Furuta, Miyano pasó bajo presión y reveló la ubicación del cuerpo. Lo que Miyano no sabía era que la policía no estaba investigando el caso de Furuta, sino el asesinato sin resolver de una mujer y su hijo de 7 años, ocurrido 9 días antes de su secuestro. Al día siguiente, el 30 de marzo de 1989, la policía localizó el bidón metálico donde se encontraba el cuerpo de Junko Furuta, encerrada en un cemento fresco. Fue identificada gracias a sus huellas dactilares. Las escenas descritas por los agentes al recuperar su cuerpo evidenciaron la magnitud del horror en la que había sido sometida. A pesar de la naturaleza aterradora e inhumana de sus crímenes, la identidad de los jóvenes responsables fue protegida por el sistema judicial debido a que eran menores de edad al momento de los hechos. Sin embargo, se decidió publicar los nombres, argumentando que la gravedad de sus acciones no justificaba el anonimato. Los 4 agresores se declararon culpables de causar lesiones corporales que resultaron en la muerte, en lugar del asesinato, una decisión que indignó. Fue que ellos, por ser menor de edad, fueron condenados tan solo entre 6 a 9 años y luego han salido libres. Esta tragedia dejó profundas cicatrices en la sociedad japonesa y provocó un debate nacional sobre la justicia, el castigo y la protección de los derechos de la víctima frente a los agresores.